Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio, por acompañarnos en esta presentación del informe sobre la intención de permanencia en los lugares de trabajo en Colombia. Hoy nos van a estar acompañando Jaime Urquijo, director de proyectos de Great Place to Work en Colombia, y también Gabriela Soto, que es la líder de la unidad de formación. A lo largo de la presentación vamos a invitarlos a tener una interacción muy natural, entonces por favor, cualquier pregunta que tengan en algún momento pueden hacerla a través del chat. También tenemos habilitada la opción de Q&A para que por favor nos hagan por ese medio sus preguntas y de esa forma las iremos resolviendo a medida que avancemos. Al final tendremos espacio para preguntas adicionales y, y bueno, estaremos compartiendo con ustedes cuáles van a ser ya los pasos a seguir para compartirles las memorias de este evento. Muchísimas gracias y te doy la palabra, Jaime, para que podamos iniciar. Ana María, muchas gracias y saludo a todas las personas que nos están acompañando en esta actividad. Vamos a presentarles un informe, yo lo voy a llevar en buena medida adelante y hacia el final Gabriela va a sumarse a hacer algunas reflexiones en relación con lo que vamos compartiéndoles. En esta primera parte, el tenemos una breve introducción y queremos decirles que con alguna frecuencia encontramos que se aparece en los medios, publicaciones especializadas, que se comenta que los grandes lugares para trabajar crean más valor para sus grupos de interés. Esta es una afirmación pues que ya ha ganado un alto grado de certeza para muchas personas. Una firma con la que el instituto no tiene ningún tipo de relación. El, Russell Investments, una firma norteamericana, ha comentado, ha dicho que ha efectuado un seguimiento metódico, riguroso, periódico sobre información de carácter público. Escúchame un segundito que estoy un poquito confundido acá sobre el manejo de la pantalla. Es que no sé cómo quitar de mi pantalla. Permítame, hago algo porque si no, no voy a saber cómo manejar. Un momentico, por favor. Ahí no están viendo, ahí no están viendo el modo presentación, ¿cierto? No. No, señora. El, sí, creo que hice algo que necesitaba hacer. Bueno, entonces les decía que la evaluación de esta firma Russell pues reafirma esto. Ustedes ven acá el rendimiento de inversiones efectuadas en las 3.000 compañías más grandes de Estados Unidos. Imagínense que en el año, en diciembre del 2019, van y depositan en el banco un dinero y después vienen hasta el momento del corte, en este informe, hasta diciembre del 2022, y van y le preguntan al banco cuánta plata tengo yo, ¿es cierto? ¿Qué tanta rentabilidad he obtenido? Por supuesto, acá se ve el fenómeno de la pandemia, se destruyó valor durante un tiempo y después sí comienza un periodo de acumulación. Esto es lo que uno concluye viendo las 3.000 compañías más grandes. El, eh, pero ya cuando mira qué pasa con las compañías que han sido certificadas por el instituto en Estados Unidos, donde esta información se puede contrastar, pues se encuentra con que el resultado es mejor. Y por supuesto, si esto se va acumulando en el tiempo, pues puede llegar a hacerse una diferencia muy apreciable. El, la explicación más general, ¿cierto? La que parece obvia es los efectos positivos que producen relaciones basadas en la confianza, que es el activo principal de un gran lugar para trabajar. Esa sería como la respuesta más intuitiva, como la respuesta más natural. Sin embargo, hay una razón más directa, que es evidente desde acá y se las queremos compartir. Y es que la intención de permanencia de las personas
es muy dependiente de el ambiente laboral. Para que ustedes lo puedan recordar de una manera, si se quiere, muy sencilla, y esto es lo que está comunicando esta gráfica. En un gran lugar para trabajar, ese excelente que está al lado derecho, la intención de permanencia es 10 veces mayor que la que se encuentra en un lugar que tiene grandes oportunidades de mejoramiento de su ambiente laboral. Entonces no estamos hablando acá de algo marginal, estamos hablando de algo que cambia dramáticamente la intención de permanencia de una persona en un lugar de trabajo. Y es ahí donde aparecen pues condiciones excepcionalmente favorables para que esa intención de permanencia se traduzca en una mayor capacidad de creación de valor. Vamos entonces a tratar de entender esto. La intención de permanencia tiene un efecto extraordinario, ya lo veíamos acá, ¿cierto? En lo que hace al ambiente laboral, o dicho al revés, más bien, el ambiente laboral tiene un efecto extraordinario en la intención de permanencia. Entonces vamos a tratar de entender eso bien para poder entender cómo podría acrecentarse esa intención. ¿Qué influye en la intención de permanencia de una persona? Hemos encontrado que hay, si se quiere, dos tipos de influencias. Por un lado, aspectos de naturaleza que llamamos objetiva. Algunos no lo son completamente, el, que no dependen de percepciones, y otros que son propios de fenómenos psicosociales. Entonces, acá, cuando vemos los factores objetivos, estos dependen principalmente de contextos, dependen de imaginarios y dependen mucho menos de las percepciones. Por el contrario, los factores que son propios de fenómenos psicosociales se nutren tanto de lo fáctico como de las percepciones. Veremos entonces cuáles son unos, cuáles son otros y sus implicaciones en la gestión de personas en las organizaciones. El informe que les vamos a presentar está soportado por 515,000 colaboradores vinculados con contrato a término indefinido a sus organizaciones, que trabajan en 930 organizaciones en Colombia. Digo 930 y sí, efectivamente son 930, es que hay parte de la pantalla que no la puedo ver. Bueno, ya, esto lo pude resolver mejor. El, entonces, acá tenemos pues una cantidad de información muy suficiente que nos permite entregar un análisis bastante completo una vez cruzamos información con los recursos que tenemos disponibles. Vamos a mirar entonces en esta primera etapa los factores objetivos que influyen en la intención de permanencia. Y encontramos que esos factores objetivos están en cuatro categorías que son del todo independientes. Por un lado, factores personales. Por otro lado, factores organizacionales. Por el otro lado, factores laborales. Alguien podría sentirse confundido. ¿Cuáles son? Los factores laborales son aquellos que son en los que se intersecta asuntos que tocan a la persona, pero asuntos que tocan a el papel de esa persona en la organización en la que está vinculado. Y también factores de tipo geográfico. Entonces acá estamos dándonos cuenta de que las opiniones de las personas no dependen de ciertos factores
en planos diferentes que tienen una influencia significativa en su opinión. Miremos los factores personales. Y en los factores personales hay dos que son muy relevantes. No los vamos a profundizar en este momento, simplemente los quiero mencionar. Por un lado, si la persona está estudiando, ¿qué está estudiando? Es algo que influye muchísimo en la intención de permanencia y también la edad. Este probablemente es muy intuitivo. Seguramente eh, ya para ustedes era visible, alcanzaban a percibir que la edad de la persona tiene mucho que ver con su intención de permanencia en una organización. Hay otros factores, pero no son tan relevantes como estos dos. Y entonces, por eso no queremos distraernos mencionándolos acá. En los organizacionales hay también dos muy visibles. Por un lado, el sector económico. Por el otro lado, la propiedad de la organización de quién es. Y esto en este momento podría generar algún desconcierto porque uno no asocia que la intención de permanencia esté condicionada a quién es el propietario de esta organización. Pero ya una vez entremos en el detalle nos vamos a dar cuenta de que esto no podría ser ignorado. Vamos a saltar los factores laborales porque son muy chiquiticos, están diluidos. Entonces no encontramos nada particularmente significativo ahí, pero sí vamos a ir en los factores geográficos a hablar de el lugar de trabajo como algo que es relevante. Cuando integramos lo más relevante, encontramos acá 5 factores que inciden muchísimo en la intención de permanencia de las personas. Y entonces lo que vamos a hacer enseguida es adentrarnos en cada uno de estos factores para entender por qué son tan relevantes. Entonces, arranquemos acá a mirar qué hemos encontrado en cada uno de estos factores. Entonces, encontramos, ustedes lo ven acá, que el sector económico es el factor más relevante por sí solo considerado dentro de la intención de permanencia de una persona. ¿Qué significa eso? Que hay algunos sectores en los que hay una mayor disposición de sus colaboradores a permanecer más tiempo y hay otros que no. ¿Cuáles son los sectores más favorecidos? Acá los vemos en esta página y quiero, esta es la primera de las dos, quiero aprovechar esta página para hacer referencia a un sector de alguna manera que es tan obvio que ustedes van a entender por qué la intención de permanencia ahí es mayor que lo usual, que es el sector agropecuario y pesca y agroindustria. Salgámonos entonces de nuestros entornos urbanos, movámonos a las zonas rurales y vamos a encontrar colaboradores que parecen responder a lo que era una dinámica de la generación, de generaciones que nos antecedieron a nosotros, la de nuestros padres, la de abuelos, que era estar vinculado por mucho tiempo a una organización. Quienes trabajan en el agro tienen una movilidad laboral muchísimo más baja.
y entonces su intención de permanencia es naturalmente muy elevada. Estoy utilizando un caso de los que vemos acá simplemente para ilustrar que hay ciertos sectores que tienden a estar más favorecidos. Cualquiera de los sectores o muchos de los sectores que aparecen acá permiten una historia, tienen una historia asociada que explica una intención de permanencia muy fuerte. No podemos entrar a hablar de cada uno de ellos, pero simplemente acá lo que queremos decirles es que en estos sectores, los que vemos en esta página y los que vemos en la siguiente, ya acabo de pasar a la siguiente página, encontramos unos sectores donde por una o por otra razón las personas desean trabajar más tiempo, parecen estar mejor preparadas para favorecer la intención de permanencia de las personas. Ya cuando nos movemos acá, encontramos sectores que son menos favorecidos en la intención de permanencia de las personas. Esta es la primera página y acá tenemos la segunda página. Y entonces quiero nuevamente hacer referencia, por ejemplo, a una actividad económica donde la intención de permanencia es reconocida como más baja, lo cual no obsta para que haya compañías que trabajan intensamente para mejorar la percepción que la persona tiene de su ambiente laboral y consecuentemente extender esa intención de permanencia. Y usaría como ejemplo el primero que aparece acá, los subcontratistas de procesos organizacionales, que probablemente así denominado, algunos no dicen, no les es fácil identificar quién hay ahí, pero si yo les hablo de centros de contacto, los call centers, los contact centers, pues probablemente para muchos de ustedes es claro que es un sector muy desafiante para sus gestores y porque tiende a tener una intención de permanencia baja por las demandas que son asociadas al tipo de trabajo. Reitero que esto no obsta para que uno encuentre ahí en ese sector compañías que lo hacen muy bien en la gestión del ambiente laboral, pero ciertamente el, en estos, acá, en ese sector que estoy usando como ejemplo, pues es evidente que la intención de permanencia tiende a ser más baja que el ejemplo que utilizaba ahora referido a quien está en una actividad agropecuaria. Vamos a el lugar de trabajo, que es muy influyente. Y cuando hablamos del lugar de trabajo, estamos hablando de la ciudad en la que uno trabaja. ¿Y qué vemos? Que en esta primera página, donde estamos viendo esos lugares donde estamos encontrando una intención de permanencia más alta, todas ellas comparten una característica. Estamos hablando de ciudades de desarrollo intermedio en Colombia. Y entonces uno inmediatamente asocia esto con una menor oferta de el empleo formal, las opciones son más limitadas. El desarrollo todavía no se traduce en una gran cantidad, no se ve representado en una gran cantidad de empleadores y consecuentemente eso inevitablemente favorece la permanencia de las personas. En esta página encontramos ya una intención de permanencia más que está en la parte alta del rango medio. Está en niveles intermedios, pero está en un nivel más bajo que en el caso anterior. Y acá vemos
algunas otras ciudades intermedias y vemos ya aquellas tres de las que se habla que están en un nivel de desarrollo, digamos, que son más grandes, distintas a Bogotá, que son en su orden, en términos de tamaño, Medellín, Cali, Barranquilla. Esas ya están acá. Y entonces es claro que ahí ya hay una mayor oferta para las personas y consecuentemente eso eh, modera la intención de permanencia. Y algunas otras ciudades pequeñas donde la intención de permanencia que hemos encontrado se parece más a la desde Barranquilla, Medellín, Cali, que a las que veíamos en la página precedente. Y acá es obvio que falta Bogotá. Y Bogotá está en un plano muy diferente, muy distinto. Es la que está más alejada de todos los demás. Y entonces esto qué nos está diciendo? Que la intención de permanencia en una organización de un colaborador que trabaja en Bogotá es sustancialmente más baja que la que vemos en el resto del país. Entonces, no hay duda que las organizaciones que se encuentran radicadas en la capital tienen un entorno más desafiante. Su colaborador tiende a tener una movilidad más alta. Y entonces eso exige mucho más a ese empleador eh, para que pueda favorecer la intención de permanencia. Acá el contexto no ayuda, que es lo que tiende a suceder. El desarrollo trae una mayor movilidad laboral. Y en este punto vale la pena recordar alguna estadística que hemos mencionado en otros informes previamente. Estados Unidos, que es un país muy rico en estadísticas, allá ya se ha detectado que en los grandes centros, llamémoslo, los centros más significativos en términos de actividad económica, las ciudades Nueva York, Chicago, Los Ángeles, como muy emblemáticas, también uno podría sumar ahí a Miami, Boston, ciudades muy, muy importantes, Texas mismo, como estado, ciudades dentro del estado de Dallas, la ciudad de Dallas, perdón, como ciudades de mucha actividad económica, ahí hay una movilidad tan alta que un colaborador que esté en los veintitantos años, en los treinta y tantos años, va a tener alrededor de 15 empleadores en su vida laboral. Esa movilidad también la tenemos acá, ¿sí? También vemos que en Bogotá pues seguramente no en esos órdenes de magnitud, pero en Bogotá hay una movilidad laboral muy diferente a la que se ve en otras ciudades de Colombia. Hablemos de el que probablemente genera un mayor desconcierto y es la propiedad de la organización, pero apenas les mostremos esto, pues van a entender a qué estamos haciendo referencia. Cuando las organizaciones son privadas, o mixtas, recuerden que tienen alguna participación pública, pero se gestionan como si fuese una organización privada, ahí la intención de permanencia es mayor que si nos movemos hacia organizaciones donde hay un mayor componente de lo público o incluso de lo cuasi público. La palabra corporativa hace referencia a cuando la propiedad de la organización es de otras organizaciones a través de algún tipo de membresía. Ejemplos acá, las cajas de compensación. Ejemplos acá, las cámaras de comercio. Esas son, la propiedad es de índole corporativa. ¿Quiénes son los dueños de esas entidades?
las organizaciones que se encuentran afiliadas a ellas. Entonces, pues es un dueño que es, si se quiere, un poco más inespecífico. Cuando uno se mueve hacia lo público y hacia lo cuasi público, encuentra una intención de permanencia más baja. Y obviamente las diferencias que hay entre las cuatro primeras tipos de propiedad no son tan distantes entre sí. Por razones de tipo técnico quedaron acá unas valoradas en la parte alta del rango medio, las otras en la parte baja. Pero si uno hace abstracción de los colores, pues uno ve que el sector público, trabajar para una entidad del Estado o del departamento o del municipio, lleva a una intención de permanencia sustancialmente más baja. Y seguramente entre quienes están acá escuchando esta presentación alcanzan a entender eso por qué es así. El, quien creyera que los estudios en curso son muy importantes para determinar la intención de permanencia. ¿Y acá qué se ve? Que la intención de permanencia de una persona que está estudiando un posgrado es significativamente más baja que la que tienen el resto de sus compañeros en la organización. Ustedes, cuando tengan un compañero de trabajo y escuchen que está estudiando un posgrado, es altamente probable que en su plan de vida esté una desvinculación bastante más rápida que la que tienen otros colaboradores, otros compañeros de trabajo en esa organización. Esto es muy llamativo y la diferencia es muy significativa. Es evidente entonces que ese estudio se está haciendo con la intención de tener otro nivel de responsabilidad en otra organización o hacer un cambio de vida importante o hacer cambios en la vida importantes. Finalmente la edad. ¿Y qué se ve? Esto también es más o menos previsible. En una etapa temprana, la intención de permanencia es más baja. El colaborador tiene una mayor movilidad, quiere conocer más empleadores, quiere eventualmente algunos de ellos continuar sus estudios después de una experiencia laboral. Algunos de ellos eh, desean hacer viajes, aprovechar ya que comienzan a tener ingresos para para poder materializar algún sueño que tienen postergado. Sin embargo, acá hay algo que podría ser llamativo, y es que vemos eh, que las diferencias entre 26 y 35 años no son tan altas. Acá nuevamente hay que hacer alguna abstracción del color. 26, 35 son los resultados bastante más parecidos. Entre 35 y 45 ya estamos hablando de una intención de permanencia mayor, y por encima de 45 años en adelante, la intención de permanencia es decididamente bastante más alta. Hagamos una recapitulación. La mayor o menor intención de permanencia en algunos sectores económicos es podría ser obvia para muchos, aun si no contasen con datos para soportarlo. Y acá hacemos referencia a
actividades agrarias, los centros de contacto, podrían ser para muchos casos emblemáticos, donde uno dice, sí, en uno tiende a ser bastante más larga, en el otro bastante más corta esa intención de permanencia. Sin embargo, cuando uno se aproxima a esto, ya analizando la información de una manera más estructurada, encuentra que no son tan poquitos los casos en los que haya una mayor o menor intención de permanencia en las diferentes actividades económicas. Hay una cantidad significativa donde ya los datos reafirman la intención de permanencia en estas organizaciones, en estas actividades económicas, tiende a ser mayor. Por supuesto, quiero recordar lo que Ana María les comentaba, en cuanto que van a poder ustedes disponer de las memorias para que tengan esto a mano y no tengan que estar recordando ahí cuáles son esos que son más favorecidos o menos favorecidos. Pero el hecho cierto es que esto en la práctica se da. No todas las actividades económicas tienen la misma intención de permanencia de parte de sus colaboradores. Por una o por otra razón, en algunos casos es mayor, en algunos casos es menor. La intención de permanencia está muy fuertemente condicionada por el desarrollo económico de la zona. Y esto, pues, yo creo que en esto sí es fácil para todos entenderlo. Menor desarrollo económico, menor oferta de empleo formal, intención de permanencia más alta. En el otro extremo, mayor desarrollo económico, mayor cantidad de empleadores, mayores posibilidades de efectuar cambios, una intención de permanencia más baja. Eso pasa acá y pasa también en países desarrollados. Bogotá es la ciudad más competitiva del país y por eso la intención de permanencia está en un nivel muy diferente a las demás. Eh, en una ciudad como Bogotá, entonces, los factores restantes de los que no hemos hablado, son claves para mitigar lo que de otra manera serían tiempos de vinculación muy cortos. Una organización en Bogotá está más exigida de tener una, llamemos, una propuesta de valor para sus colaboradores que ayude a mitigar lo que el contexto no favorece, que es esa intención de permanencia que podría ser bastante más corta que la que uno encuentra en otras ciudades del país. Pocos predictores tan confiables para saber que una intención de permanencia en una persona en particular puede ser baja, como aquella de saber si está estudiando estudios de posgrado. Es altamente probable que esta persona en su plan de vida esté razonando en que en cosa de pocos meses o a lo sumo un año o dos, la persona va a estar en otra parte, con otro nivel de responsabilidad o en otro tipo de actividad. La edad influye en la intención de permanencia y uno puede plantearlo más o menos de la siguiente manera. Acá tomamos un poco de distancia de las caracterizaciones que se hacen de las generaciones, porque los cortes no son tan definidos como, no están tan en línea con esos cortes. Acá, ¿qué es lo que vemos? Hay una menor intención de permanencia para personas que nacieron después de 1990. Eh, Estamos hablando de personas que como máximo en este momento tienen 34 años, ese orden de magnitud. Una intención de permanencia intermedia, quienes nacieron entre 1980 y 1990, y una intención de permanencia bastante mayor para quienes nacieron antes de
80 y que ya están, pues, probablemente en el último tercio de su vida laboral. Estos no son los únicos factores, pero sí los más significativos. Y, por supuesto, sería un error creer que esto es determinístico, que si se da esto, entonces aquello. ¿Sí? Como si la persona está estudiando estudios de posgrado, entonces es porque se va a retirar. No, no se puede llevar allá. La intención de permanencia es sustancialmente más baja, pero no siempre funciona en todos los casos. Pasemos a algo diferente. Esto recuerden que eran lo que acabamos de ver, es lo que denominamos factores objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque hay algunos de ellos que no surgen de una percepción. La edad de una persona es un factor objetivo. El hecho de que esté estudiando un posgrado es algo objetivo. El hecho de que yo esté trabajando para el gobierno es algo objetivo. Ahí el concepto de percepción pues no es relevante. Acá sí nos movemos a algo en lo que lo fáctico y la apreciación eh, personal, la que está afectada por la perspectiva que uno tiene en relación con las cosas, interactúan ya de una manera bastante más pareja. Y Jaime, perdóname, te voy a interrumpir un momento porque tenemos una pregunta de alguien que nos dice o quiere saber con qué instrumento y metodología estamos midiendo la intención de permanencia del informe. No sabe si lo mencionamos al inicio, pero quiere saber de dónde salen todos estos datos. Muy bien. Sí, realmente eso lo damos nosotros por obvio y veo que cometimos un error en eso. No, cuando nosotros efectuamos la valoración de Great Place to Work, ponemos enfrente de la persona el instrumento de Great Place to Work. Ahí hay cerca de 75 afirmaciones, orden de magnitud y preguntamos por todo lo que influye en en el ambiente laboral. Y una de las afirmaciones que hacemos es si la persona desea trabajar por mucho tiempo para su organización. Lo que estamos viendo acá es un análisis efectuado con 515.000 personas opinando sobre esa intención de permanencia a través de ese instrumento en 930 organizaciones del país. Gabriela, tú levantaste la mano porque quieres sumar algo acá. No, Jaime, realmente la que levantó la mano fue Perdón, Paola. no, es que veo tu nombre abajo y hay una manito ahí levantada. Sí, bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, Ahí, María? sí, tenemos otra pregunta antes de continuar y es una persona que nos dice que le llama la atención que los rangos de valoración recaigan en niveles medios, más y menos, y cómo podría interpretarse esto en relación con la puntuación alta en otros estudios de otros países que pudiera generar alguna reflexión para nuestro contexto laboral. Eh, a ver, calificaciones altas en otros países, tengo la sensación de que la persona que plantea esta inquietud está haciendo referencia a algo que circula con alguna frecuencia que habla de la felicidad en Colombia. ¿Será eso lo que está motivando este comentario? La persona que opinó nos puede ampliar. ¿Es eso lo que tiene en mente? Sí, pues aquí leyendo nuevamente es eso, cómo podría relacionarse con puntuación alta en otros estudios de otros países que nos Bueno. pudiera generar alguna reflexión, porque en nuestro caso, si lo que ella dice es que existen puntuaciones altas en otros lugares y en nuestro caso los resultados están predominantemente en la media, menos y más. Muy bien. Entonces, yo creo que la reflexión podemos llevarla como en la siguiente línea, que tiene que ver con consideraciones de tipo estadístico. Cuando acá lo que estamos presentando no son resultados de unas organizaciones, sino de agregación de organizaciones.
tomar muchas en consideración para hablar, para poder entender cómo están las organizaciones en ese sector. Y entonces es natural que en ese proceso los resultados tiendan a converger hacia niveles intermedios. Hay en esos sectores evaluados respuestas muy positivas, otras en niveles intermedios y algunas seguramente en niveles bajos. Entonces la agregación tiende a producir ese fenómeno. Aún así, la agregación que efectuamos y las que les compartíamos acá muestra que sí hay diferencias cuando uno mira los resultados ya en una mapa de distribución de datos, una curva de distribución de datos. Ahí ya uno encuentra que hay unos resultados que tienden a superar los niveles intermedios, están de la mitad hacia adelante, la parte alta del rango medio, y hay otros que están de la mitad hacia atrás. Seguramente, si uno hace un mayor cruce de información, pues entonces ya ahí puede encontrar algunas diferencias más llamativas, como por ejemplo, si tuviésemos acá un análisis de organizaciones en Bogotá, en el sector de centros de contacto, ¿cierto? Ya ahí seguramente uno podría ver que hay resultados muy distribuidos en todo el espectro, desde compañías que lo están haciendo muy bien, a compañías que tienen grandes oportunidades de mejoramiento. Pero creo que la reflexión que motivó a la persona a escribir es fundamentalmente por el fenómeno estadístico que se produce acá, de agregación que tiende a presentar resultados de manera convergente, ¿sí? Convergente hacia los niveles intermedios. ¿Hay Perfecto, alguna muchas otra? gracias. No, señor, Ana no hay María? más preguntas por el momento, puedes continuar. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ana María. Bueno, entonces, acá ya les decía, nos movemos a un plano diferente. Y realmente, cuando hablamos de factores asociados a fenómenos psicosociales, mm, el fenómeno psicosocial más influyente en lo que tiene que ver con la intención de permanencia es el ambiente laboral. Y entonces acá quisiera aprovechar la reflexión o esta última pregunta que dice, me llama la atención que los resultados tiendan a estar alrededor de los niveles intermedios. Acá ya se ve que cuando uno permite una mirada ya en todo el espectro, las diferencias son extraordinariamente elevadas. No estamos hablando acá de que la intención de permanencia mejore marginalmente en función del ambiente laboral. Esto no es lo que está comunicando esta gráfica. Esta gráfica está diciendo que la intención de permanencia cambia de manera extraordinaria en la medida que va mejorando el ambiente laboral. Y esto tiene tal grado de consistencia que parece más el resultado de un ejercicio de una prueba de laboratorio, ya donde estamos analizando fenómenos sujetos a leyes de la física y no tanto a un fenómeno que se nutre de las opiniones de las personas alrededor de lo que están percibiendo, de lo que están observando. Acá esto muestra que las diferencias que vimos hasta ahora podrían ser consideradas casi de matiz cuando vemos algo tan relevante como esto. Esto cambia dramáticamente el juego. Jaime, Allá, y sí, Ana María. justo aquí también alguien nos pregunta
pues que teniendo en cuenta lo relevante que es el ambiente laboral para la permanencia de un colaborador en una organización, ¿qué estrategias consideras que son las más efectivas para mejorar el ambiente laboral en empresas pequeñas y medianas? ¿Qué estrategia sería la que más destacarías? Sí, muchas gracias. Eso es de alguna manera lo que vamos a pretender aportar un poco en la medida que vamos avanzando en la presentación de esta información, porque esa pregunta es apenas natural, ¿cierto? Si esta es lo que cambia dramáticamente la intención de permanencia, ¿qué hay que hacer para mejorar el ambiente laboral? Y cuando se ve esto con esta consistencia que denominamos matemática, ¿sí? Uno se pregunta, ¿esto es magia? ¿Cierto? Porque es tal la consistencia que esto incluso pues, resulta sorpresivo para quienes trabajamos de manera recurrente con esta información. Y no, no es magia. Eh, Esto en la práctica está asociado a una cultura que denominamos gift work. Y que les quiero contar acá cómo se llegó allá. Cuando se ve este resultado, el que compartíamos acá, se dice, esto tiene que tener una explicación. Esto no puede ser el resultado de algo aleatorio, accidental. Acá hay una razón muy concreta, muy precisa, y hay que encontrarla. Y entonces el instituto se pone a estudiar, se pone a hacer como una suerte de taxonomía, donde ya no se queda solamente con con datos numéricos, sino que procura adentrarse en las realidades organizacionales. ¿Esto qué lo explica? Esto no es algo accidental. Y va encontrando, se va nutriendo de elementos que le lleva a concluir que esto lo explica una cultura. Y el instituto le pone el nombre a esa cultura que observa. Dice, esta cultura tan benéfica para el ambiente laboral la vamos a denominar gift work. Es una palabra de alguna manera inventada, ¿cierto? Que denota un fenómeno virtuoso. ¿Y qué es esa cultura? Esa cultura es el ejercicio por parte de los líderes de forma consciente o inconsciente, tal vez sin saberlo. No les quepa ninguna duda de que para la gran mayoría de estos líderes esta palabra no dice nada, no significa nada, pero estos líderes lograron entender que hay unas prácticas que tienen un efecto magnífico en el ambiente de trabajo. Y entonces, ese ejercicio de esas prácticas el que va cambiando la forma como las personas experimentan su ambiente de trabajo. El instituto logró entender esto. Este es uno de los grandes saberes de Great Place to Work. ¿Cómo se llega allá? Por eso nos interesaba a nosotros como personas profundamente interesadas en este tema. Y entonces logró entender, logró detectar que había 9 prácticas cuyo mayor o menor éxito en su aplicación tenía un impacto muy fuerte en la opinión de las personas en relación con el ambiente laboral. Acá hemos agrupado los 3 niveles más bajos de valoración del ambiente laboral y el resultado confirma que efectivamente en el ejercicio de estas prácticas las empresas que están en este estadio
o en estos estadios, pues tienen significativas oportunidades de mejoramiento. Esto reafirma el hallazgo del instituto. Si Y estas Jaime, prácticas no se despliegan con el vigor y con la asertividad requerida, el resultado en el ambiente laboral es francamente decepcionante. Entonces, esto ya comienza a responder la pregunta que nos acaban de hacer. En este punto, Gabriela creo que tiene mucho que aportar acá. Ya. antes Sí, de dar gracias, la Jaime. palabra, Gaby, dame un segundo porque creo que este es justo un buen momento para responder otra pregunta que hacen y es, Jaime, ¿podrías ampliar un poco, por favor, el concepto de demanda de atención en el ambiente laboral? ¿Es por parte del colaborador o a qué te refieres? ¿Quieren entender qué significan estos estadios de valoración? Muy Entonces, bien. me parece buen Entonces, momento. muy bien. Acá, los estadios de valoración hacen referencia a el mensaje que queremos dejar posicionado en los líderes de la organización. Entonces, si nos vamos al extremo izquierdo, le queremos decir a esos líderes de esa organización, miren, el ambiente laboral debe ser para ustedes la mayor de las prioridades. Eh, eh, Demanda una atención prioritaria, porque con el ambiente laboral percibido de esa manera, ustedes van a tener tremendas dificultades en poder ejecutar de manera exitosa el plan de trabajo que se han propuesto y todavía más van a tener dificultades muy grandes en poder crear valor para sus accionistas, para sus grupos de interés en general. Ya cuando uno se va moviendo hacia el lado derecho, demanda gran atención. ¿Qué queremos decirle? Mire, no es exactamente la mayor prioridad de ustedes, no, pero esto hay que ponerle mucho cuidado. De esto deben hablar más. De esto deben convocar equipos de trabajo para encontrar cómo se puede dar una mejor respuesta a las expectativas de las personas. Y así el nivel siguiente. El nivel siguiente ya demanda un nivel de criticidad más bajo y por supuesto, cuando uno se mueve completamente a la derecha, ahí lo que quiere es decirle a esos líderes y por supuesto a los colaboradores, acá se está frente a un logro que es del todo ejemplar. Pero el tipo de mensaje está principalmente dirigido a las personas que tienen responsabilidades de liderazgo en las organizaciones, que son los grandes protagonistas de la experiencia del ambiente laboral. Gaby. Listo, gracias, Jaime. Vemos aquí que hay 5 prácticas que están en un nivel de valoración muy baja y yo quería contar un poquito un contexto de cada una de ellas y centrarme específicamente en 2. Entonces vemos inspirar. Inspirar es la forma en que los líderes conectan a las personas con la misión, con el propósito, con las metas de la organización y le dan sentido a las acciones. Y aquí entran la opinión sobre si mi jefe confía en mi trabajo sin tener que supervisar continuamente el trabajo, si los líderes tienen una visión clara hacia dónde debe ir la organización, si los líderes cumplen sus promesas, hacen lo que dicen, son coherentes o tienen o lideran desde el ejemplo con un comportamiento coherente, si conducen el trabajo de forma honesta, ética y sobre todo si evitan el favoritismo. Vemos también comunicar. Comunicar también está en un estadio de valoración muy bajo y aquí comunicar hace referencia a la transmisión de la información, que sea de una forma clara, sencilla, oportuna, etcétera. Si los líderes mantienen a las personas informadas sobre cambios y asuntos importantes, si hacen un buen trabajo en la asignación y coordinación de las personas, si cumplen o comunican, perdón, claramente las expectativas que están esperando de los colaboradores del trabajo, etcétera. También vemos que escuchar está en este nivel muy bajo y aquí hace referencia a si los líderes solicitan e incorporan ideas y sugerencias de los colaboradores, si las personas pueden hacer cualquier pregunta razonable a su líder y obtener una respuesta al respecto,
si los líderes son accesibles, si es fácil hablar con ellos, si incentivan y consideran estas nuevas ideas y si involucran a las personas en las decisiones que tienen que ver con su trabajo específicamente. Y también vemos agradecer, que está muy baja. Agradecer tiene que ver con el reconocimiento y hace referencia si los líderes reconocen el trabajo, el buen desempeño, el esfuerzo adicional, la actitud, la intención, etcétera, porque esto permite que las personas den lo mejor de sí. En la medida en la que las personas sientan que reciben un reconocimiento por su trabajo, pues van a estar más comprometidas, motivadas a entregarlo todo en la organización. Y cuidar es otra práctica que está en un nivel muy bajo y aquí esta práctica hace referencia a la valoración de las personas desde su ser personal. Y si los líderes garantizan ese equilibrio entre la vida laboral, la vida personal, si muestran interés en las personas como seres humanos y no solamente como colaboradores. Entonces, vemos que estas prácticas están muy bajas y aquí yo quisiera centrarme en dos de ellas, en dos capacidades de los líderes, una comunicar y la otra escuchar. Y desde nuestra experiencia son dos prácticas que recomendamos trabajar más intencionalmente y un poco respondiendo también a la pregunta que aparecía en el chat. Todas son relevantes de todas maneras, sin embargo, hay dos en las que poniendo el foco en ellas se puede trabajar el ambiente laboral. Estas dos destrezas, comunicar y escuchar, tienen una responsabilidad extraordinaria en la percepción de los colaboradores frente al liderazgo y se puede decir que son prácticas claves. Gaby, muchas gracias. Gracias. Gaby y Eh, Jaime, para aclarar algo que preguntan aquí en el chat, pues Gaby nos habla de la importancia de comunicar y escuchar, porque desde la experiencia hemos visto cómo tienen un impacto alto, pero en el cálculo del índice nos preguntan si existe alguna ponderación en el peso que se le da a cada una de las 9 prácticas o todas pesan igual. Todas pesan igual. No, no hay ninguna que tenga un mayor peso que otra. Bueno, estamos viendo el panorama más complejo que puede enfrentar una organización, donde, en la opinión de los colaboradores, está la sensación de, miren, el ambiente laboral tiene grandísimas oportunidades de mejoramiento. Esto, uno podría decir que no es lo habitual, por supuesto, lo encontramos, pero estamos hablando de situaciones que ya entran dentro de lo no frecuente. Lo más frecuente es esto. Lo más frecuente es encontrar organizaciones en las que, en la opinión de las personas, ya hay un tipo de desenvolvimiento de su líder que no genera mayores inquietudes. Por supuesto, que podría ser mejor, pues sí, pero en el sentir de las personas, pues ya no es un aspecto que genere inquietud, que genere preocupación, que ponga a pensar que uno está en el lugar equivocado. De este contexto, Gaby, ¿qué podrías comentarle a las personas que están acá? Yo quiero hacer mención hay un punto que llama la atención de estas prácticas porque está en la media menos y es recibir. Recibir, recibir es darle la bienvenida a las nuevas personas a la organización, a los nuevos integrantes del equipo, es acogerlos de una manera cálida, significativa, es hacerlos sentir que hacen parte de ese equipo para empezar a recibir sus contribuciones y el valor que pueden agregar a los equipos. Y me llama la atención por qué puede estar en media menos, distinta al resto. Y quizás esto puede ser porque de alguna manera la bienvenida de una persona se puede estar dejando en manos o responsabilidad de talento humano, pero aquí los líderes tienen una responsabilidad muy grande en la forma como le dan la bienvenida, como acogen a un nuevo integrante del equipo, y esto puede determinar el compromiso de esa persona y puede ser fundamental para que
las nuevas personas o el nuevo integrante del equipo se apropie del proceso, se apropie del equipo, empiece a afianzar esos vínculos de confianza, de cercanía y su compromiso y su contribución sea mayor. Entonces creo que es un punto bien importante que no se puede dejar solamente en responsabilidad de talento humano, sino que también hay que sacarle el tiempo desde el líder para recibir a esa persona y planear esa forma de acoger al nuevo integrante del equipo. Gaby, antes de que continuemos, justo una persona en el chat nos preguntaba qué significaba ese recibir, pero también quisiera saber qué es conectar. Entonces, si nos puedes explicar a qué hace referencia esta práctica. Claro que sí. Bueno, recibir, lo acabo de mencionar, es darle la bienvenida a una persona al equipo, a la organización. Y conectar tiene que ver, digamos, el líder cómo conecta con su equipo de trabajo, cómo también facilita o favorece el ambiente para que las personas se conecten entre sí, se conecten con la organización, se sientan orgullosos de su trabajo, de la organización y de alguna manera también sientan que contribuyen a un bien mayor o algo más grande que ellos. Entonces puede ser desde un servicio social, desde temas de sostenibilidad, responsabilidad ambiental, etcétera. Cómo el líder de alguna manera conecta a las personas y genera ese sentido de pertenencia y ese orgullo por el trabajo que se realiza. Muchas gracias, Gaby. Y Jaime, tenemos otra pregunta. Alguien nos dice que no le queda claro en qué nivel encontraron estas prácticas en el estudio. Entendió que era en el primer slide donde era bajo, pero no entiende, digamos, en qué casos es bajo, en qué casos está muy satisfactorio. Si pudieras ampliar un poco esta explicación. Muy bien. No, lo que hicimos acá es lo siguiente. Lo que hicimos acá es, tenemos organizaciones que, toda organización es clasificada en alguno de estos niveles en función de lo que encontramos en el ambiente laboral, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue, tomamos las organizaciones que están en los tres estadios más bajos de valoración: atención prioritaria, demanda gran atención y demanda atención. De esas 930 compañías que tenemos en la muestra, nos limitamos a las empresas que están ahí. Y cuando vemos cómo están esas prácticas, pues esto confirma el hallazgo que ya había efectuado el instituto. Una compañía tiende a estar ahí cuando sus líderes son muy poco sensibles a el ejercicio de estas prácticas. Entonces, ese zoom o esa mirada a, a ese segmento, el conformado por empresas en estos tres niveles, permite, nos lleva a estos resultados. Y entonces esto está en total armonía con lo que el instituto había ya encontrado. Y es que un pobre ejercicio de estas prácticas tiene un impacto muy desfavorable en el ambiente laboral. En la diapositiva que estamos en este momento, que estábamos viendo hasta hace un momento, ya nos movimos a las organizaciones que están en los dos niveles intermedios, satisfactorio y muy satisfactorio. ¿Y qué vemos en esas organizaciones? Que las prácticas evidentemente ya se perciben de una manera muy diferente y se mueven a un terreno intermedio. Con la única novedad que recibir, que comentaba, le explicaba Gaby qué es y a qué hace referencia, se encuentra en la parte baja del rango medio, es como el aspecto que tiene alguna mayor dificultad para el líder en términos de apropiación. Ya cuando vamos al nivel siguiente, vamos a tomar las organizaciones que están en los niveles sobresaliente, muy sobresaliente y excelente. Y entonces cuando miramos cómo se perciben estas prácticas
en estas organizaciones, pues acá ya estamos frente a una percepción que es sensiblemente mejor que la que uno encuentra habitualmente en organizaciones en Colombia. Gaby, ¿qué quisieras comentar sobre esto? Y aquí yo quiero hacer referencia justamente a lo que mencionaba dos diapositivas atrás. Vemos cómo una carencia en unos grupos se ve como una virtud en otros y hago referencia a las prácticas comunicar y escuchar. Esto nos muestra que la transformación sí es posible y si hacemos énfasis en esas dos prácticas podemos llegar a tener un cambio significativo en la percepción de los colaboradores frente a la gestión de sus líderes. Entonces, una buena comunicación genera credibilidad que a su vez contribuye a generar confianza y la confianza, pues lo veíamos al inicio de este informe, es el mayor activo de un gran lugar para trabajar. Entonces, poniendo énfasis en comunicar y escuchar, podemos generar un impacto alto en la percepción de los colaboradores frente a sus líderes. Gaby, muchas gracias. Y entonces eso ya permite ver algo, se parece a la gráfica que vimos previamente, pero es diferente. Acá, ¿qué es lo que tenemos en el eje de las X? Ya la opinión sobre el liderazgo y en el eje Y la opinión sobre el ambiente laboral. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que si una organización busca mejorar su ambiente laboral, debe poner foco en las destrezas de liderazgo de sus líderes. Es eso, ese es el factor crítico de éxito. Una organización puede tener sobre el papel unas políticas y unas prácticas que sobre el papel lucen muy positivas. Si eso no es acompañado de un atractivo ejercicio de liderazgo, el resultado va a ser decepcionante. Los líderes son aquellos que tienen la llave para cambiar la experiencia del colaborador en relación con el ambiente laboral. Y eso ya en este momento se ve acá de forma inequívoca. El, y por eso fue que pudimos llegar a encontrar que una mejor opinión del ambiente laboral impacta de forma directa la intención de permanencia, que es ahí por donde nos vimos, por donde arrancamos este ejercicio y vimos que podíamos compartirles a ustedes esta información que permite ver con mayor claridad cómo el mecanismo que va finalmente a hacer posible que una persona desee trabajar más en una organización. Entonces, para, resumiendo, aquella persona que se pregunta, acá veo que la intención de permanencia depende mucho del ambiente laboral. ¿Qué puedo hacer para mejorar el ambiente laboral? Pues acá se ve que el factor determinante en esa experiencia del ambiente laboral es la forma como se percibe a los líderes de la organización. Y quisiera reiterar porque aquí estamos hablando de información agregada, cada organización es un mundo, seguramente con sus necesidades particulares, pero como regla del dedo gordo, en función de lo que se veía acá, de lo que comentaba Gabriela, si ustedes ponen el foco en comunicar y escuchar, la segunda y la tercera, van a lograr convertir un problema en una oportunidad. Son
Estas son las dos destrezas donde encontramos una respuesta más potente de parte de los líderes. Los líderes, estos son las dos materias, por colocarlo de alguna manera, que los líderes aprenden más rápidamente, más fácilmente, y en consecuencia comunicar, escuchar, en consecuencia poner esfuerzos pedagógicos en esa dirección va a ser ampliamente recompensado. Esto no es como ponerse a estudiar cálculo para un estudiante que a algunos les va bien, pero a la mayoría les va muy regular. No, aquí estamos hablando de algo que con estímulos adecuados los líderes van a conectarse bien y van a mostrarse muy diestros y esto va a tener un impacto muy positivo en la experiencia del ambiente laboral de las personas. Vamos ya cerrando y entonces acá habíamos visto factores objetivos, la actividad económica, la ciudad en la que el colaborador trabaja, la propiedad de la organización, si el colaborador está estudiando, la edad misma. Eso que en un momento parecía muy importante, pasó a ser un asunto de menor importancia cuando se ve el tremendo impacto que tiene el ambiente laboral en dicha intención. Vuelvo a reiterar, una organización que tiene un excelente ambiente laboral ha multiplicado por 10 la intención de permanencia de la persona en la organización. No estamos hablando de un mejoramiento marginal, sino que estamos hablando de un cambio extraordinario. Nada tan importante entonces como el ambiente laboral en la intención de permanencia de las personas. El ambiente laboral es multifactorial, depende de muchas cosas, pero su dependencia del liderazgo es enorme. Ya se ha logrado comprender que liderar no es nada distinto a un ejercicio de 9 prácticas. Reitero, para muchos líderes esto podrá resultar absolutamente sorprendente. No lo sabían, pero en la práctica es lo que están haciendo y es lo que está permitiendo que las personas formen una impresión muy positiva sobre su lugar de trabajo. Y lo que se ha visto, y esto pues ya es materia para un espacio diferente, es que esas nuevas prácticas se materializan con acciones cotidianas y sencillas, que pueden ser apropiadas por muchos líderes, no solamente por el CEO, sino por esos líderes que son claves para el ambiente laboral de una organización, que son los supervisores, son los que están enfrente de los equipos más masivos de la organización. Cuando los líderes apropian estas prácticas, hacen una contribución directa a la mayor capacidad de crear valor. Esto se traduce en un mejor resultado económico para la organización. Y entonces acá es donde nos encontramos con esa promesa básica asociada a los grandes lugares para trabajar. Y es que crean más valor para sus grupos de interés. Termino yo. Gaby quiere comentar algo acá en relación con esto que se denomina cultura Giftwork. Gaby, y antes de que cierres tú con esta última parte de la presentación, si puedes ampliar un poquito lo que significan las prácticas de desarrollar y celebrar, que fueron las únicas que no mencionaste en detalle, que alguien quisiera tener como ya el panorama completo de todas las 9 prácticas. Listo, claro que sí, Anita. Entonces, desarrollar tiene que ver con dar una capacitación, desarrollar habilidades para que las personas crezcan profesionalmente y laboralmente. Digamos que desarrollar viene de la valoración profesional de las personas, implica generar nuevas habilidades en los colaboradores para que su desempeño profesional y personal pues sea cada vez más potente. Y celebrar era la otra, ¿cierto? Celebrar tiene que ver con darle el espacio para celebrar justamente esas fechas especiales, los acontecimientos personales de cada
integrante del equipo. Entonces tenemos cumpleaños, graduaciones, nacimiento de un hijo, etcétera, pero también celebrar esas pequeñas victorias del equipo, celebrar los buenos o los avances del equipo, los logros que se han obtenido, los procesos de aprendizaje. Es poder darse ese tiempo para conectar desde ese momento de celebración que, pues, que nos une tanto. De alguna manera es como ese compartir que nosotros también llamamos como más coloquialmente. Entonces, poderse reunir en torno a un momento especial y afianzar esos vínculos desde el aspecto personal de los integrantes del equipo. Bueno, Listo, entonces, ahora sí, como les mencionaba Jaime, Gift work, esta cultura, digamos que es un término que también explica una interacción en el lugar de trabajo que quiere decir dar más allá de lo esperado. Es entender cómo el poder de lo simple puede construir o contribuir en la relación, en las relaciones de confianza. Entonces, en la medida en la que los líderes van más allá, no se quedan solo en lo transaccional, sino van un poco más allá de lo esperado, pues van a generar confianza con el equipo y la confianza es lo que va a hacer que un gran lugar para trabajar, pues efectivamente se convierta en eso. Entonces, esta cultura gift work permite también mejorar ese ambiente laboral desde la responsabilidad que les compete a los líderes y las 9 prácticas que veíamos. Entonces, desde el programa, nosotros tenemos un programa que recoge lo que hemos aprendido, digamos que desde la investigación del instituto hay una definición de lo que es un gran lugar para trabajar. Un gran lugar para trabajar es un lugar donde se logran los objetivos con personas que dan lo mejor de sí y trabajan unidas como equipo, todo en un ambiente de confianza. Y si vemos las partecitas de la frase de esta definición, vemos que las prácticas de las que hablábamos le apuntan específicamente a esas partes de la definición. Entonces, si un líder quiere lograr los objetivos, pues se tiene que concentrar en las 3 prácticas: inspirar, comunicar y escuchar. Si un líder quiere que sus colaboradores den lo mejor de sí, estén motivados, comprometidos, dándolo todo, se puede concentrar en agradecer, desarrollar y cuidar, que va relacionado con esa valoración desde lo profesional y lo personal de sus colaboradores. Y trabajar unidos como equipo, este sentido de equipo o afianzar estos vínculos para tener un mayor desempeño, pues se pueden trabajar a partir de las prácticas recibir, celebrar y conectar. Nosotros tenemos un programa desde la unidad de formación de Great Place to Work que recoge lo que hemos aprendido. Entonces, tenemos un programa que tiene 4 espacios presenciales, 4 talleres presenciales. Un primer taller que es la introducción de estas 9 prácticas, hablamos sobre qué es gift work, la confianza, hacemos un mapeo del lugar de trabajo actual y a dónde queremos llegar para poder acortar esas brechas. Y luego entramos en 3 talleres de profundización en donde nos centramos en las prácticas específicas que le apuntan a esos talleres. Y aquí vemos cómo por colores vemos los 3 talleres de profundización. Entonces, estos talleres permiten también desarrollar esas habilidades, compartir reflexiones, herramientas, contenidos que van a favorecer el ejercicio del liderazgo. Cada taller, como les decía, es un espacio presencial de jornada completa y en el intermedio entre taller y taller hay una sesión virtual, un seguimiento de cómo vamos, cómo van las acciones de los líderes que surgen a partir de los talleres y hacemos un pulso para ir midiendo la percepción de los colaboradores frente a la gestión de los líderes antes y después de los talleres. Y eso nos permite ajustar esas iniciativas que se tengan que ajustar para generar un mayor impacto. Entonces, bueno, ahí les dejamos esta información también, si les interesa desarrollar habilidades específicas en las prácticas de liderazgo, que es lo que va a contribuir también al mejoramiento del ambiente laboral y a su vez la intención de permanencia, pues podemos estar en contacto y les compartimos más información a los interesados. Eso sería de mi parte lo que quería como contarles sobre las prácticas. Gaby, muchas gracias. Y con esto, pues estamos terminando. No sé, Ana María, si tenemos en el chat alguna pregunta adicional.
No, Jaime, Gabriela y Jaime, muchas gracias por todas las reflexiones, por la información tan valiosa que nos comparten. Alguien nos estaba pidiendo ver la antepenúltima filmina, no sé exactamente a cuál se refiere, pero les confirmo que van ustedes a recibir las memorias de esta presentación en un correo electrónico, entonces ahí van a poder volver sobre toda esta información y las diapositivas. Muchísimas gracias a todos los miembros de la comunidad que se conectaron, a todas las demás personas que nos están acompañando. Esperamos verlos en próximos encuentros como estos en los que seguiremos reflexionando sobre esta gestión estratégica del ambiente laboral. Y pues muchísimas gracias. Les deseo a todos un feliz resto de día. Gracias, Jaime y Gabriela. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas Buena tarde gracias. para todos. Hasta luego.